Aló, hola Daniel. Hola Daniel, ¿me escuchas? Bueno, bienvenidos a todos al webinar de tiendas y negocios online. Más o menos en 10 minutos vamos a empezar esperando a los participantes que se van uniendo poco a poco. Hoy vamos a contar con un expositor de una agencia consultora de marketing. Vamos a esperar que se una un poco más de gente. Hola Daniel, ¿me escuchas? Vamos a solicitar el audio. Aló. Hola Daniel, ¿cómo Buenas, estás? buenas. ¿Cómo te va? Estoy Bien, esperando 10 minutos, como dijimos a las 12. Estoy esperando que se unan más personas al webinar para hacer la presentación y luego te hago hospedador para que puedas compartir tu pantalla y puedas empezar tu presentación. no hay ningún problema. Sí, estoy esperando que se una un poco más de personas. Generalmente entran a partir de las 12. A partir de las 12 entran más personas. No hay ningún problema. Yo voy a estar aquí atento haciendo otras cositas mientras tanto, ¿ok? Sí. Me dejas saber. Luego te voy a hacer hospedador del No, webinar. no te preocupes, me pongo en mute. Ok.
Bienvenidos todos al webinar de tiendas y negocios online. Vamos a esperar que entren un poco más de personas. Este webinar lo hacemos todos los viernes y ahora estamos invitando a emprendedores, empresas, consultores, para que expongan su experiencia en esta área de negocios, sobre todo los negocios online. Bueno, mi nombre es Kerla Bracho, formo parte del equipo de desarrollo de UNEWeb. Y lo primero que quiero darle las gracias a nuestro equipo de coordinadoras, profesores, que son programadores, diseñadores, gráficos, community managers, especialistas en marketing. También hay especialistas en video, en 3D. Gracias a ellos, nosotros podemos dar cursos y diplomados online registrados en el Ministerio de Educación. También damos cursos y diplomados presenciales en el Centro Comercial Chacaíto en el nivel terraza. Actualmente vamos a empezar a dar las clases presenciales las semanas que sean flexibles, con grupos reducidos, con medidas de seguridad. Lo vamos a hacer más adelante cuando esté un poco más flexible la situación. Pero en este momento estamos dando clases por Zoom, estamos dando clases online, tenemos una plataforma online de videos tutoriales, prácticas, evaluaciones, para poder dictar todos los cursos de programación, de diseño, de web, de mercadeo digital. En este momento vamos a darle paso a Daniel Medrazi, que es conferencista, CEO de Marketing Cicle. Marketing Cicle es una agencia de consultores que tienen más de 18 años trabajando en inteligencia de negocio, en marketing digital y en SEO. SEO es el posicionamiento en los buscadores de los sitios web a través de palabras y también de oraciones, claves, para posicionar los sitios web en los primeros lugares de búsqueda en los buscadores. Voy a darle el paso a Daniel. Vamos a buscar aquí Daniel, que es el expositor. También está Karina Azuaje, que ambos son CEO de esta agencia de consultoría Marketing Cicle, que tiene bastante tiempo siendo directora y social media de esta agencia y mucha experiencia en marketing digital y en redes sociales. Hola, Hola Daniel. Hola Karina, ¿me escuchas? Hola Kerla. Sí, yo te ¿Cómo escucho. estás? ¿Cómo te va? Okay. Chévere. Voy a hacer, ¿cómo estás Karina? Ya los estoy presentando a ti, a Daniel, para que empiecen a hacer la conferencia sobre las redes sociales y versus SEOs, rediseñando paradigmas de negocio. Entonces voy a hacer hospedador a Daniel. Lo voy a hacer hospedador para que él pueda compartir pantalla y pueda empezar a hacer su presentación. Vamos a ver. Ya en este momento él es hospedador. Ok, muy bien. Ok, Daniel, si quieres, puedes silenciar. Muy buenas tardes a todos.
Ahora sí, muy buenas tardes a todos. Solo quisiera que me confirmaran que se escucha bien, que podemos ver la pantalla. Hola Daniel, sí se escucha y se puede ver la pantalla. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a dar comienzo entonces al webinar. Antes que todo, muchísimas gracias a la web por invitarme a participar en este espacio. Me encanta poder colaborar con los emprendedores de mi país. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el SEO versus las redes sociales. Estamos rediseñando un poquito el paradigma de hacer negocio, porque en Latinoamérica las redes sociales son vistas y asociadas como venta en Internet. Por lo menos 8 de cada 10 personas con las cuales normalmente hablo sienten que el marketing digital solamente es el social media o tiene que ver con redes sociales. Cuando hablas con un emprendedor, siente que es el único canal por donde puede comercializar sus productos o servicios. Cuando hablas con un gerente de alguna organización y le dices, yo trabajo con marketing digital, lo primero que te responden es, ah, tú trabajas con redes sociales. Entonces parece que la forma en que están pensando la mayoría de las personas en Latinoamérica es que las redes sociales son algo así como la fórmula mágica para lograr ventas a través de Internet. Ahora, vamos a ver qué pensamos todos luego de terminar esta presentación. Vamos a entrar un poco en lo que tiene que ver, voy a darles un paseo por algunas estadísticas. Este es un estudio que hizo HotSuite el año pasado, y aquí estamos hablando de el tiempo de uso hasta el año pasado asociado al Internet. O sea, cuánto tiempo las personas estaban conectadas en Internet en promedio. Es obvio que en este 2020 este número se debe haber duplicado tranquilamente. No tengo el estudio actualizado, pero seguramente al final de año lo podremos compartir debido al tema de COVID. Pero lo que no nos puede quedar ninguna duda es que en los últimos 5 o 6 años el incremento no ha frenado y se mantiene entre un 8 y un 10% más o menos. Yo pienso que en este año debe haber aumentado por lo menos un 20 o un 30%. Así más o menos ha evolucionado. Pasamos de 6 horas 10 a casi 7 horas de consumo por persona en promedio. En el 2019 apenas bajó unos minutos, pero bueno, yo creo que ahorita en el 2020 estamos superando las 8 o las 9 horas de acceso a Internet continuo en promedio, ¿no? Esto es la penetración mundial del Internet. Hola, Daniel. No Dígame. vemos tu foto de perfil, Discúlpame. que no vemos tus láminas, solo vemos tu foto de identificación de tu perfil. No vemos Ah, Tienes que colocar tus láminas. No vemos las discúlpenme. Claro, Sí. por eso pregunté si se veía la presentación. No, se ve tu imagen, se ve tu foto. Sí. Disculpen, voy a volver a entrar. Compartir, o sea, compartes tu Sí, pantalla pero- para verla. Claro, claro. En teoría la había compartido y Ahora esa sí. había sido mi pregunta. Si la Ahora ven. sí. Ahora sí la podemos ver. Ok, gracias y disculpen. Vuelvo Daniel, hacia atrás entonces para mostrarlo. lo que estamos viendo ahora es tu vista del presentador, no la vista del público. Estamos viendo la vista del presentador de PowerPoint. Tienes que seleccionar, como si tuvieras dos pantallas, selecciona la otra pantalla. Tú le puedes dar con el PowerPoint. Ahí podemos ver las láminas perfectamente. A ver, vamos a ver. Lo puedes hacer con el PowerPoint abierto. Díganme, a ver, ¿aquí la ven como Sí. presentador o la ven completa? Aquí la vemos. Aquí como presentador, como presentación de
completa. O sea, no se ve completa la pantalla, es mi pregunta. Sí, pero a veces se te O- sale al PowerPoint. Si quieres lo haces con el PowerPoint abierto, es igual. Aquí estamos bien. Si ustedes me dicen que se ve completa, aquí sí. Ahí lo podemos ver, sí. Ok, perfecto. Bueno, ya hice la presentación. Les voy a mostrar los datos. En donde estamos ahora, que es la evolución del tiempo hasta el 2019. Aquí vemos que en el 2014 más o menos estaba por 6 horas y ya van casi por 7 horas. Y como les comentaba, posiblemente en el 2020 supere las 8 horas de promedio. A nivel mundial, esta es la penetración de Internet. Estamos hablando de que hay más de un 57% de penetración de Internet, un 67% con usuarios móviles. Hay un 45% que está utilizando redes sociales, ¿ok? Y hay un 42% que entra en redes sociales a través de su dispositivo móvil. Ahora estos son los números de Latinoamérica, los anteriores eran los del mundo. En Latinoamérica hay más o menos 1.000 millones de personas con una penetración de Internet del 78%. Eso es un número muy, muy importante. Muchas personas piensan que la penetración en la América Latina es mucho menor, pero no, es bastante elevada. La suscripción de dispositivos móviles supera a la cantidad de personas. Hay un 104% quiere decir que hay personas con varios dispositivos móviles. La penetración en social media es del 60%, o sea, 6 de cada 10 personas entran en Latinoamérica a través de los teléfonos a las redes sociales. Y hay un 66% de esta población que está en Internet, que es capaz de acceder a estos medios. Sin Daniel, embargo, Daniel, ajá, disculpa, hay participantes en espera. Debes ajá, aceptarlo. Sí, porque eres el hospedador. disculpe, vamos a ver. No aparece el anuncio. Sí, es que cuando está la presentación completa no puedes ver los participantes, pero cuando lo haces en PowerPoint sí puedes ver los participantes y colocar aceptar, ir aceptando. Bueno, me vas avisando y yo interrumpo. Cuando cada lámina pase, Sí, sí. me puedes ir diciendo, y disculpe. Sigamos. Ok, cuando vemos estos números, normalmente todo el mundo ve la parte positiva de las redes sociales. Dice, wow, tenemos un 66% de penetración, de 798 millones en Latinoamérica, hay 679 millones que están usando redes sociales, 610 millones que están usándolo a través de dispositivos móviles, así que es muy fácil asociar y decir, bueno, ese es el canal donde todos debemos estar, ahí debemos ir, ahí es donde vamos a vender, ahí es donde nuestro emprendimiento va a crecer. Bueno, vamos a ver un momento lo que le pasó a Ari. Ok, para los que no comprenden el inglés, les explico un poco lo que le pasó a Ari. Ari es una influencer que hoy en día debe tener algo así como cerca de los 3 millones de seguidores. Y el año pasado, una marca grande de ropa se le acercó a Ari para proponerle crearle una colección con su marca personal.
pero ella solamente tenía que cumplir una condición, que era vender 30 ítems o 30 productos de esa colección que ellos tenían una muestra de esa colección. Y lo tenían que hacer en un tiempo bastante corto. Pero Ari dijo, bueno, no hay ningún problema, tengo 2 millones de seguidores. No creo que 30 piezas sean un problema para mí. El tema fue que luego de pasado el tiempo, ella no pudo lograr vender las 30 piezas. Casos como el de Ari se evidencian todos los días en las redes sociales. No importa la cantidad de seguidores que tenga, no importa el contenido genial que estés creando. Al final, las redes sociales no han sido hechas, y por lo menos eso lo demuestran los últimos años, para vender. Han sido hechas para crear comunidad. Han sido hechas como un canal bidireccional de comunicación. Y por más esfuerzos que siguen haciendo las plataformas para que la gente compre dentro de Facebook o Instagram, por ejemplo, que le han puesto botones, le han puesto marketplace, siguen intentando hacerlo, los números no suben. Los números se mantienen bien bajos a la hora de concretar las ventas por los canales sociales. Y eso está relacionado con el comportamiento del ser humano, cómo se comportan las personas dentro de las redes y por dónde sienten más confianza cuando van a realizar una compra. Es importante que entendamos que vender a través de redes sociales no significa que una organización de vez en cuando o todas las semanas recibe algunos leads, algunas personas interesadas, o concreta algunas ventas a través de la red, porque es tal vez el único canal que tiene la empresa para comunicarse. Cuando me refiero a que las redes sociales no fueron hechas para vender, me refiero a que las redes sociales no son capaces de generarle riqueza a las organizaciones. Y cuando hablo de riqueza, hablo del término financieramente hablando, que supone que una organización necesita vender lo suficiente para mantener todos sus recursos y lo suficiente para crecer, hacer nuevas inversiones, incorporar nuevos recursos a la organización y crecer. Eso me refiero con riqueza. Quiere decir que las redes sociales no son capaces de ser el canal que le genera riqueza a una organización que crecer. Es solamente un apoyo de la marca y por eso normalmente lo llamo embajadas. Continúo con esto más adelante. Sigamos hablando. Hablemos un poco de por qué hoy en día la forma de vender ha cambiado. Tiene que ver con la forma en que el consumidor se comporta. Hasta hace unos 10 o 15 años, todavía la publicidad que se llama push, publicidad que se mostraba en televisión, en radio, en vallas, para no ponerme técnico se los hablo así simple, y luego con la llegada del internet, los banners y todo tipo de publicidad visual, tenía un impacto diferente a la de hoy. ¿Por qué? Porque antes las marcas hablaban y de alguna manera las personas respondían ante ese llamado. Hoy en día ese tipo de publicidad sigue causando rechazo, sobre todo en las nuevas generaciones. ¿Quién no odia que le salga una publicidad en YouTube? Prácticamente 9 de cada 10 personas intenta que pase rápidamente el tiempo para darle el skip, o sea, quitar la publicidad. Nótese que no estoy diciendo que la publicidad push no tiene importancia dentro de la planificación del marketing. Lo que me interesa transmitirles es que ya las personas no tienen la misma receptividad ante este tipo de anuncios, ante este tipo de comunicaciones. Hoy en día, varios estudios dicen que el 94% de las personas del mundo, por ejemplo, utilizan Google en cualquier paso del Customer Journey, que es esto que les voy a mostrar. ¿Por qué? Porque el usuario necesita informarse hoy en día mucho más que antes. Necesita entender lo que va a comprar. Todos los que estamos aquí, cuando queremos hacer un viaje, comprar un nuevo celular, comprar un nuevo vehículo, alquilar tal vez un apartamento, comprar una casa, en cualquier momento de nuestro proceso vamos a pasar por Google a investigar algo
o en dado caso a intentar concretar la compra o conseguir la empresa con la cual vamos a comprar. El Customer Journey, que es un estado mental que básicamente todos tenemos. Todo el mundo, antes de realizar una compra, lo primero que descubre es la necesidad. Por ejemplo, quiero un teléfono nuevo. Para querer un teléfono nuevo, lo primero que tienes que sentir es que lo necesitas. Bien sea porque quieres darte un gusto, bien sea porque se te dañó el anterior, bien sea porque el app que necesitas descargar no la puedes usar en el viejo dispositivo. Pero ese es el momento en donde tú descubres que necesitas un teléfono, para hacer la analogía. Luego de eso, vas a una fase de searching, que es, voy a empezar a buscar qué tipo de teléfono puedo comprar, o qué tipo de teléfono están disponibles para mí, qué tipo de teléfonos podría ser lo que me den mejor prestaciones en calidad y precio. Y empiezo a hacer una búsqueda. Y normalmente las personas no buscan por las redes sociales ese tipo de contenido. Se van a los buscadores y empiezan a buscar teléfonos del 2020, cuáles son los mejores teléfonos de gama media o cuáles son los mejores teléfonos de gama alta. Después que hacemos todo eso, entonces empezamos a evaluar con marcas. O sea, qué tipo, ya yo más o menos sé las características, ahora voy a evaluar Samsung contra iPhone o contra Xiaomi o contra todos los que tenemos disponibles. Y luego que pasamos en esa fase, tomamos la decisión y vamos a la conversión. Decidimos qué equipo vamos a comprar y cuál y por dónde lo vamos a comprar. En cada una de estas fases, posiblemente 8 o 9 de cada 10 personas utilicen Google para entender cada una de estas fases. Incluso en la fase de conversión, muchas personas buscan frases muy específicas que están relacionadas con la transaccionalidad. Ese es el nuevo comportamiento del usuario. Y no solamente lo dicen los estudios. Nosotros llevamos 15 años haciendo lo que hacemos y en ninguno de los proyectos en donde estamos hemos logrado mejores resultados utilizando solamente el social media o usando solo las redes sociales. Obviamente hacemos planificación en donde las incluyen, pero el tráfico web lo genera normalmente el Search Engine Optimization u otras actividades que no están relacionadas necesariamente con el social media. Voy a ver si hay nuevos participantes y continúo. Ok. Esto que les estoy mostrando, esta lámina, es muy importante cuando nos proponemos abrir un nuevo negocio, hacer crecer un negocio, o cuando nos proponemos en activar algunas acciones de marketing. Comprender cómo hoy en día el consumidor se comporta. El consumidor tiene un comportamiento muy particular. Y normalmente cuando yo digo esto, la mayoría de los venezolanos y latinos me dicen, bueno, pero es que yo veo en Instagram que todo el mundo está colocando sus servicios. Todo el mundo coloca sus productos. Hay publicidad. Eso quiere decir que ese es el canal que está usando la gente. Y mi respuesta es, sí, es el canal que está usando la gente para darle exposición a su producto. Pero no necesariamente es el canal que está haciendo que las empresas vendan. Esta frase se la robo a mi socia, a Karina Azuaje, que me comentó hace algún tiempo, creo que el año pasado, antes de dar una charla parecida en Explosión Creativa, y me dice que Instagram parece el mercado del cementerio para las personas que viven en Venezuela, porque lo único que vemos es oferentes, pero no necesariamente vemos tráfico comprando en el lugar. Entonces, lo que intento comunicarles es que
porque todo el mundo esté haciendo algo no significa que todo el mundo le esté yendo bien con eso que hacen. El marketing no se puede hacer como lo hace mi primo, como lo hace mi amigo, como lo hace la empresa de al lado, porque Einstein decía que la definición de la locura era pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Entonces es imposible que en un mundo competitivo pretendamos copiar lo que los demás hacen y tener éxito. Por eso no soy amante de las fórmulas mágicas. Hoy en día vemos en las redes miles y miles de gurús hablando de fórmulas mágicas para hacer crecer los negocios. Pero es que no hay una fórmula mágica. Hay metodologías para hacer las cosas. Hay estudios para hacer las cosas. Los datos siempre son importantes. Tomar decisiones en base a datos, no en base a lo que hizo un amigo o lo que hizo el gerente de al lado. Sigamos con algunos datos, los que les comentaba. La búsqueda orgánica representa el 84% de las ventas en el online, ¿ok? Para servicios y para productos. Las visitas del retail, o sea, las personas normalmente buscan por Google y visitan las tiendas. Y a veces es al revés, visitan las tiendas y también luego hacen búsquedas por internet para poder comparar. Tanto el desktop como los dispositivos móviles se siguen utilizando para hacer estas búsquedas o para realizar compras en internet. Lo que sí podemos ver es que sigue subiendo el uso de dispositivos móviles para concretar y cerrar ventas. Pues ahora les voy a decir un poco qué es el SEO. El SEO es una técnica que busca posicionar a las empresas en estudiando el comportamiento de las personas y entendiendo cómo las personas están buscando a través de Google, entendiendo su intención de búsqueda. Luego de entender su intención de búsqueda, porque se hace una especie de market research, se hace un estudio de mercado, podemos entender dónde están nuestros consumidores en Internet, qué es lo que están buscando y cómo nosotros podemos acompañarlos en ese journey que les hablaba antes a través de contenidos. Eso es el deber ser. El SEO lo que va a buscar es posicionar esos contenidos dentro de la primera página de Google para que las personas que están buscando a una empresa la encuentren y empiecen a hacer transacciones comerciales con ella. Podríamos decir que eso es el SEO. Pero el SEO es simple de explicar, pero bien complejo de ejecutar. Google hace más de 350 cambios al año. Eso quiere decir que todo el tiempo está cambiando el juego. Es una práctica compleja que no se aprende en 2 o 3 meses o en un año. Es muy diferente hacer estrategias de SEO en mercados poco competidos que en muy competidos. No en todos los segmentos se comporta igual. Y lo que sí puedo decir es que es un canal mucho más económico que la publicidad paga a través de las búsquedas. Cuando se invierte en SEO, podemos lograr resultados y abaratar costos en tal vez un 70% cuando lo comparamos con otros canales. Aparte, que tiene una ventaja sobre también otros canales, es que es un tipo de acción que es pull y no push. Las personas que se acercan a tu marca son personas que están interesadas en ti. Quiere decir que ya está mucho más segmentada, microsegmentada, porque tienen un interés. Ya lo que queda es hacer un buen trabajo comunicacional, tener buenos contenidos para que el usuario que entra dentro de la plataforma, que en este caso sería el website o el aplicativo móvil, pueda responder esa intención de búsqueda que tenía, generar confianza, aumentar sus niveles de confianza y seguir ese Customer Journey hasta cerrar la venta. Entonces aquí el SEO normalmente apoya una práctica que tal vez muchos conocen que se llama Inbound Marketing.
me he conseguido agencias, me he conseguido personas que dicen que hacen inbound marketing, pero no hacen SEO. Entonces, el inbound marketing se trata de atracción y no hay ningún canal que atraiga más que el SEO. Entonces, es ponerlos a pensar un poco que dentro del mundo del marketing digital hay otras prácticas que no solamente son las redes sociales, está el SEO, pero también está la automatización, también hay muchas técnicas. Lo importante al final es entender cómo se comporta el usuario y cómo debes crear estrategias que te acerquen a él o que hagan que este usuario se acerque a ti. Lo que sí puedo comentarles, en base a la experiencia, es que nunca he tenido un proyecto web que sea superado por ningún canal en tráfico web calificado como en el SEO. Y no solamente lo digo yo, también lo dicen algunos estudios. Ahorita les voy a mostrar algunos. Por ejemplo, BridgeEdge Research es una empresa que este año, estos datos son de este año, del 2019, hizo un estudio comparando la cantidad de tráfico que puede generar el SEO comparado con otros canales. Entonces, comparó otros canales, comparó la publicidad paga en Internet y también el social organic, que es las redes sociales de forma orgánica. Y como ven, las redes sociales apenas aportan un 5% al tráfico web. La publicidad paga un 15%. Otras prácticas asociadas al marketing aportan al tráfico un 27%. Y el líder indiscutible es el Search Engine Optimization, con un 53%. Esto se los puedo corroborar en mis años de experiencia. Más o menos, cuando voy a hacer cuando estamos haciendo un reporte de Analytics, estos más o menos son los números, inclusive superiores. Casi todos los proyectos en donde nosotros estamos, el tráfico generado supera el 75% a través del SEO. Y lo demás está repartido en otros canales. Seguimos con un poquito de datos. En el 2017, Google representaba más de 79% de todo el tráfico global de búsqueda. Estaba seguido por Bing, luego venía Badu, y luego estaba Yahoo en esa época. Y ahorita Yahoo y Bing se unieron. Badu es el buscador que se usa en Asia, y también hay otro que se llama Yandex, que es el buscador que se usa en Rusia. Pero en el occidente, todo lo que es Europa y América completa, Google sigue siendo, digamos, el buscador más usado. Voy a dar una pequeña pausa para ver si hay más participantes entrando en la sala. Continuamos. Seguimos con la estadística. 91% de los usuarios en Internet buscan productos y servicios a través de los motores de búsqueda. Y si no, ustedes mismos pueden hacer una encuesta y preguntarle a sus amigos qué hacen, por dónde buscan cuando tienen una necesidad de información. No creo que más del 10% diga que va a ir a las redes sociales a buscarlo. Porque las redes sociales normalmente están hechas con otro propósito. Google recibe más de 63.000 búsquedas por segundo, unos 270 millones por minuto. Y eso es un número de hace 3 o 4 años. Todavía hemos superado muchísimo este número. 50% de las consultas son frases de por lo menos 4 palabras. Esto para el 2016. ¿Por qué? Porque las personas han aprendido a utilizar Google, ya lo usan mucho mejor que antes, pero también ahora los algoritmos son mucho más eficaces. Google tiene más de 10 algoritmos trabajando, y esos 10 algoritmos, como les comenté hace rato, están cambiando todo el tiempo, así que las reglas del juego en el Search Engine Optimization están en constante cambio. Quiere decir que esta es una práctica en donde todo el tiempo debes estudiar. De hecho, yo siempre le digo a todos mis alumnos,
personas que trabajan conmigo, clientes, que yo tengo por lo menos 10 años estudiando todos los días mínimo 1 o 2 horas sobre Search Engine Optimization. Tenemos un laboratorio de personas que se dedican al SEO, porque todo el tiempo tenemos que estar investigando y entendiendo cómo se comporta Google. Porque cuando Google hace un cambio, no lo avisa. Nosotros, a través de herramientas que casi todas son pagas, podemos ver cuáles son las variaciones. E incluso hoy en día ya está mucho más complejo el uso del SEO. Nosotros ya tenemos un producto en donde utilizamos Machine Learning, estadística aplicada, matemática, kurtosis. O sea, ha avanzado muchísimo y somos incluso capaces de predecir los comportamientos dentro de los motores de búsqueda. Lo que trato de comentarles es que el SEO no es una práctica simple, que solamente se estudia, es una práctica que hay que estudiarla constantemente y hay que aplicarla constantemente porque los cambios son muy radicales. Esto también se los comenté, 93% de la experiencia en línea comienza con... Para el 2017, en el 2017 fue este estudio. Los usuarios entran en Google para investigar, siempre. 9 de cada 10 en promedio. Esta lámina se me fue un poco arriba. Vamos a ver. El usuario promedio gasta 3 horas al día en un dispositivo móvil y Google tiene más del 85% del market share en móvil. Este estudio es del 2016, pero ya vimos antes que el promedio está superando las 6 horas y media hoy en día. Es decir que Google cada día también aumenta más la capacidad de conectarse con las personas a través de dispositivos. El 82% de las personas utilizan su teléfono para ayudarles a tomar una decisión sobre una compra en la tienda. Eso sí no se ve mucho en Venezuela, pero a nivel mundial, los dispositivos móviles están usados para conectar a las personas con las marcas, incluso dentro de los establecimientos. Más del 51% de los usuarios de teléfonos inteligentes han descubierto una nueva empresa o producto al realizar una búsqueda en su smartphone. ¿Qué quiere decir? Que normalmente cuando se realizan búsquedas a través de Google, por ejemplo, las personas consiguen nuevas empresas. Este estudio dice que 51% de las personas consiguen nuevas empresas y nuevos productos o servicios, de los cuales ellos están interesados, obviamente. Este estudio era del 2018 y decía que para el 2020 el 50% de todas las búsquedas en línea serían por voz. Esto es un canal adicional que tal vez muchas empresas u organizaciones no están tomando en cuenta. Las personas más jóvenes en promedio están buscando muchísimo más por voz, pero también en el mundo ahora hay dispositivos inteligentes como Alexa y otros, que Google Home y demás, que están en casa y las personas utilizan la voz para realizar búsquedas, como quiero pedir una pizza o dónde puedo hospedarme si voy a viajar a México. Este tipo de cosas las están buscando ya a través de voz. Y es un canal que está creciendo. Se estimaba que para el 2020 iba a estar en un 50% y sí, más o menos está en eso, está como en un 40%. Yo creo que va a superar el 60% de aquí a 2 años, porque no podemos olvidarnos que también los vehículos o carros también están utilizando dispositivos de reconocimiento por voz y las búsquedas por voz también se están haciendo desde los vehículos. Entonces, este es un segmento que está creciendo y donde muchas empresas ni siquiera saben que esto está ocurriendo y hay oportunidades de negocio enormes a través de las búsquedas. Un poco más de estudios. ReedEdge también nos comenta que...
Déjenme que se me estiraron estas láminas, disculpen. Es porque cambié de monitor y creo que el monitor está... Ok. Esto habla de la cantidad de visitas por canal. Aquí le estamos mostrando un poquito, en este estudio, cuál es el nivel de impacto que tienen el tráfico web, los diferentes canales en diferentes rubros. Miren dónde están las visitas asociadas al social media. Apenas un 4.7%. El pago te da un poco más de alcance, 15% en promedio. Perdón, se movió la lámina. 15% en promedio. Otros canales tienen una efectividad en tráfico de más o menos 27%, mientras que el social media mantiene, mientras que el Search Engine Optimization, que es el SEO, mantiene un 53.3%. Y lo más interesante es que, miren, muchas personas creen que esto solamente se trata de e-commerce. No, esto sirve para todas las industrias, donde el B2B, o sea, negocios para negocios, es el segmento que mejor efectividad tiene. Sin embargo, todas las áreas de negocios tienen un impacto, el SEO tiene un impacto importante a la hora de conseguir tráfico web calificado. Esto es súper importante. Y hago otra pausa a ver si hay alguien más entrando. Ok, esta lámina lo que nos muestra es el revenue, o sea, de alguna manera el ingreso que perciben las organizaciones a través de los diferentes canales. El social media apenas otorga un revenue del 0.9%, cuando es pago 27%. Cuando viene por otros canales, 26%. El SEO sigue también en este estudio marcando la pauta en lo que se refiere a la capacidad de generar ingresos con un 44%. Estos son números realmente aplastantes en comparación con las redes, ¿no? Y no son, como les digo, no son productos solamente de este estudio. Hay muchos estudios que están orientados al mismo sentido y hacia el mismo lugar. Y nosotros también por experiencia hemos visto y hemos comprobado que estos números están bastante cercanos a lo que nosotros vemos en la realidad de los proyectos del día a día. Ya va que alguien tiene abierto el micrófono. Un momento, por favor. Okay. Este también es otro estudio por ReAge, que también habla del famoso ROI. El ROI que es capaz de generar el SEO supera el 275% en promedio cuando se aplica correctamente y cuando se realizan las inversiones correctas, mientras que el social media todavía sigue demostrando un menos 90% en Return on Investment, en ROI. Y esto nos demuestra una vez más que las redes sociales no fueron hechas para vender, fueron hechas para realizar otro tipo de acciones, acciones que son más sociales, conectar con tu público, darle proyección a tu marca o alcance, que es lo que hacen la mayoría de las agencias que solamente se dedican a hacer alcance. Pero no necesariamente son el canal para vender. Las páginas web y las apps corporativas son los principales activos digitales. Yo le sumaría también las bases de datos segmentadas bien realizadas. Claro, hoy en día también entran otros aspectos, software que están asociados al negocio, pueden ser buenos activos digitales, o automatizaciones, son activos digitales. Sin tráfico web, la posibilidad de obtener nuevos clientes son muy bajas, y el SEO le permite obtener a las marcas 300% más de tráfico que cualquier otro canal, con una inversión por lo menos de un 40% de lo que invertirían en otros canales. Por eso, quiero que se lleven que las redes sociales son una embajada de la marca. No son el canal por donde la marca debe hacer todas sus acciones. ¿Qué pasaría, chicos, si mañana Facebook deja de existir, o Instagram, o Twitter,
Y ustedes son emprendedores que solamente han estado usando ese canal para que los vean. Y tal vez han conseguido algún tipo de impacto después de mucho trabajo en esta área y estos canales cierran, ustedes se quedan sin negocio porque ese no es el activo digital. Su local comercial es la página web o una app. Y eso sí tienen ustedes control, sin contar que las personas no concretan normalmente acciones a través de las redes sociales. Se sienten mucho más seguras cuando ven que la marca tiene su página web, que tiene tal vez un local, o que tiene una página web bien construida con buena información que les permite elevar el nivel de confiabilidad a la hora de cerrar un negocio. La mayoría de las personas compran es a través de web o a través de aplicaciones móviles, una vez se sienten seguros. O, en su defecto, lo realizan a través de tiendas o a través de llamadas telefónicas. Pero al final, o a través de WhatsApp o a través de cualquier otro canal, pero siempre necesitan elevar su nivel de confianza viendo cómo nosotros estamos posicionados en Internet a través de todo el ecosistema. Que todo el ecosistema no solamente es la red social. Esto es un poco de lo que nosotros hacemos. Nosotros somos una agencia de Data Science y de Growth Marketing. Nosotros lo que hacemos es trabajar en base a datos para tomar decisiones y somos especialistas en diferentes áreas. En psicología del marketing, técnicas de marketing, todo lo que tiene que ver con automation o automatización y todo lo que tiene que ver con tecnología. Aplicamos diferentes técnicas de negocios como Lean Startup, Design Thinking, Agile, Scrum, y también tenemos procesos de Data Science y experimentos de datos en donde utilizamos Machine Learning e inteligencia artificial para ayudar a los negocios a pasar al siguiente nivel. Un resumen de nuestra agencia. Somos un grupo de profesionales impulsados por los datos que nos encargamos de averiguar cómo escalar negocios usando Big Data, aplicando Business Intelligence, Data Science, Machine Learning, inteligencia artificial, Management y Digital Marketing. Básicamente, transformamos datos complejos en soluciones de negocio. Espero haberlos ayudado hoy. Podemos pasar a una fase de preguntas. Con mucho gusto. Ahora, no sé si es la dinámica de este webinar hacer preguntas, pero de todas formas estoy abierto a que las hagan y con mucho gusto puedo compartir con ustedes una respuesta. Gracias, Daniels, por esta charla. Es muy importante estas estadísticas que estás hablando sobre las redes SEO, el posicionamiento SEO y las redes sociales. Claro, en un webinar anterior, en los webinars que hemos dado nosotros anteriormente, hemos hablado de la publicidad omnicanal, que es hacer publicidad en la mayor cantidad de canales posibles. Y bueno, realmente es lo que tú dices, la decisión de compra que tienen los usuarios a través de la publicidad se basa mucho primero en su búsqueda por sus intereses. Primero son los intereses del usuario. Luego está a través de llamadas telefónicas, cuando el equipo de ventas interviene para poder realizar la compra, el usuario pueda realizar la compra. Y que es muy importante, el equipo de ventas es el equipo más importante en una empresa, en cualquier tipo de negocio. Y bueno, lo que nosotros hablamos sobre las redes sociales, las campañas de redes sociales, es un apoyo para las empresas, para los emprendedores, para las pequeñas y grandes empresas, hacer campañas en redes sociales. Sin embargo, es como tú dices, las redes sociales están para compartir, para socializar. Por eso, las grandes empresas han optado por el storytelling, por hacer historias, por empezar a compartir y empezar a vincularse con los usuarios a través de las historias. Y esto tiene mucho que ver con la calidad del contenido que se publica en las redes sociales.
Igual pasa con la calidad de contenido en las páginas web. Cuando uno visita una página web, lo primero que tiene que obtener es la calidad de contenido para poder capturar el interés de los usuarios. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por este webinar. Si quieren realizar, buenas tardes. Bueno, Daniel, ahí te están haciendo algunas preguntas. Ok, ya las voy a ver. Complementando un poco lo que dices, tienes razón, la omnicanalidad es algo interesante, pero esta lámina lo dice todo, en lo que se refiere a impacto de tráfico. Todo lo que hablamos de las técnicas de marketing son muchas, hay muchas formas de hacer técnicas de marketing y aplicar estrategias de marketing. Crear contenidos, obviamente, es la base del Internet, pero yo conozco miles de contenidos buenos que no visita nadie. Porque no es solamente crear el contenido, es cómo lo vas a difundir. ¿Por qué medios? ¿Y qué presupuesto tienes para hacerlo? Entonces, lo que yo trato tal vez es de abrir un poco los ojos, de que las personas que entran dentro de Internet comprendan que vender en Internet no es fácil y que tampoco es gratis. No podemos lograr vender si solamente le damos la responsabilidad de la empresa a un community manager que tal vez está recién graduado, que tiene poco tiempo de experiencia, que aparte es comunicador social o diseñador, y le entregamos toda la responsabilidad del crecimiento de las ventas de un emprendimiento o de una empresa, cuando una empresa tiene múltiples aristas que evaluar y son temas que pueden ser económicos, temas que pueden ser financieros, temas que pueden ser de negocio, otros temas son de marketing, otros temas son de comunicación y otros temas son de cómo se construye el mensaje. Pero para cada uno de estos perfiles hay una persona diferente que debería estar haciendo el trabajo. Mi llamado es a los emprendedores a que comprendan que la carga no puede recaer sobre un community manager. Él no es la persona indicada para hacer crecer las ventas. No lo va a hacer hoy y no lo va a hacer nunca, a menos que se especialice y tenga un grupo de personas. Pero él solo es muy difícil, es una responsabilidad muy grande y tal vez mi llamado es hacia eso. Otra cosa, entender que esto es complejo, que no es simple. Comprender que las redes sociales nos pueden dar exposición cuando utilizamos pago, obviamente, cuando utilizamos canales de pago tenemos más exposición porque vemos que la exposición que nos puede dar el orgánico es en un 5% apenas. Grande, no un solo manager. Este estudio fue hecho por emprendedores pequeños. Estamos hablando de una persona que se encarga de la parte de una estratega de marketing. Y con todo y eso, que ahí hay contenido genial, apenas social media en orgánico, el pago, Se te está escuchando poco, ahí Daniel. sí incluye Se te está escuchando el pago, mal. y otras acciones asociadas al marketing, un 27. Helen comentaba, y para terminar la idea, no sé, hago un breve resumen, que este estudio fue hecho con empresas medianas y grandes, empresas que tienen departamentos de marketing, que tienen departamentos de redacción, que tienen departamentos de comunicación. No es solamente una persona haciendo el trabajo. Y con todo y eso, el social media apenas puede generar de forma orgánica un 5% de tráfico web. Esto es prácticamente nada. Aunque haya contenidos geniales, el comportamiento del usuario no está para comprar. La omnicanalidad no solo de crear, sino entender dónde está tu usuario, cómo está buscando, entender la geolocalización, ahí hay trabajo de Big Data, o sea, lo que quiero llevarles es que no es claro, siempre hay que hacer, no quedarse paralizado, pero mi llamado es no le recarguen todo el trabajo en social media, crean que él es el que va a hacer que cambie su negocio, porque eso no va a ocurrir. Tienen que hacer muchas más cosas. Y entender el ecosistema digital es muy grande. Hoy en día hay más de 50 prácticas asociadas al Internet, solamente a desarrollar negocios por Internet. Cada uno con una especialidad y con un nivel de profundidad diferente.
Entonces, tenemos la bendición de tener un canal que permite acercarnos mucho más que antes a nuestro público objetivo, pero no perdamos de vista que la red social apenas representa un 5% de Internet, aunque los números en población sean de millones de personas. Porque lo más importante es entender cómo se comporta el usuario. Vamos a ver las preguntas que me han hecho. A ver, el chat. Ok. Claro, Daniel, Veamos. tienes toda la razón en hablar de que eso requiere equipos de trabajos diferentes. De hecho, en un webinar anterior, nosotros hablamos de que lo que son el trabajo de la publicidad omnicanal requiere equipos de trabajos diferentes. No es lo mismo un community manager a un equipo, a un ejecutivo de ventas. No es igual. Y sí, tienes toda la razón que muchas empresas, pequeñas empresas, medianas empresas o emprendedores utilizan al community manager a contestar en las redes sociales, inclusive a contestar en sus páginas web, en sus sitios web, a contestar a los usuarios. Y resulta que eso no es el trabajo de un community manager. El trabajo de interactuar con los usuarios, los intereses de los usuarios, lo hace el equipo de ventas, que es el encargado de cerrar la compra en este caso. Claro. Lo que pasa es que lo que estás hablando es estrategia. Y la estrategia se basa en cómo hacer las cosas para lograr resultados. Y hay muchas formas de hacerlo. Es verdad, las empresas tienen que tener departamentos distintos y entender que las acciones de comercialización son una cosa y las acciones de marketing son otra. A veces las empresas confunden el marketing con la comercialización y son dos cosas aparte, que deberían trabajar de la mano. Lo que pasa es que normalmente no lo hacen. Hay muchos estudios que ratifican, y también lo he visto mucho en la práctica, que las empresas a veces desfasan las acciones comerciales de las acciones de marketing. Y bueno, lo que hacen es perder oportunidad de negocios. Voy a empezar a contestar algunas preguntas. Me dicen que por favor vuelvo a explicar lo que es el SEO. El SEO se trata de conectar a una empresa con las personas que están buscando esa empresa, pero los que están buscando sus productos o servicios. No quiere decir que si tu empresa se llama tumarca.com y las personas entran a decir, a buscar en Google tumarca.com, eso es SEO, no. SEO es si tumarca.com vende, o vamos a suponer que eres un odontólogo y estás vendiendo servicios de odontología, pues todas las prácticas asociadas a lo que tú haces es como la gente busca. La gente puede buscar tal vez dónde me hago una limpieza bucal, dónde puedo hacerme un tratamiento de conducto, cuáles son los mejores odontólogos de Caracas o cuáles son los mejores odontólogos de Valencia. Esas intenciones de búsqueda que miles de personas hoy tienen, 9 de cada 10 personas buscan, bien sea para preguntar, para responder una inquietud, o bien sea porque quieren hacer una transacción, es lo que es el SEO. El SEO se encarga de conectar a las marcas con esas personas que los están buscando. Esa es la forma simple. También les dije que es una práctica compleja, en donde Google tiene más de 8 o 10 algoritmos trabajando al unísono, en donde el SEO se hace por país, se hace por idioma, se hace incluso por geolocalización, y adicionalmente a eso es un segmento muy cambiante, en donde hay más de 300 cambios al año, y también hay unos 350 checklists que considerar con ponderaciones diferentes a la hora de hacer SEO. O sea, el SEO es una práctica compleja que hay que dejárselo a profesionales. Eso es realmente importante de entender. Vamos a la otra pregunta. Buenas tardes. Para un emprendedor, ¿qué le recomiendas para poder llegar al consumidor final?
Pues es una pregunta muy amplia, porque primero hay que entender cuál es el segmento. Segundo, hay que entender cuáles son los recursos. Todos los emprendedores deben entender que una organización o una empresa o un emprendimiento solamente puede crecer si tiene recursos. Y los recursos no solamente es dinero. Los recursos tienen que ver con equipo. Los recursos tienen que ver con tecnología, tienen que ver con procesos y tienen que ver con dinero. Teniendo todo esto, y tiene que ver con knowledge, con conocimiento. Y también tiene que tener no solamente conocimiento interno, sino conocimiento del mercado. Entonces hay que entender primero muchas cosas antes de poder darte una respuesta como esa. Todo el mundo te va a decir fórmulas mágicas. Haz una campaña de publicidad, escribe en un blog, haz storytelling, créate una web, haz SEO, haz video marketing, entra en YouTube, haz directos en Instagram. Todos tienen una fórmula mágica para darte exposición. El tema es que una cosa es la exposición y otra cosa es cómo cierras el ciclo para que las personas de verdad valoren a tu marca y adicionalmente a eso te compren. Y eso es un proceso que no se hace ni de forma rápida ni sin estrategia. Entonces, mi mejor consejo es busca herramientas para que tus recursos, por lo menos busca tener los recursos mínimos para poder llegar a tu consumidor final. Y debes analizarlo bien y entender cuáles son esos recursos. Y luego de eso, emprender un camino para lograrlo. Sin duda, hay que tener redes. El problema hay que tener redes es que eso no es suficiente. Hay que tener vendedores, depende del tipo de negocio. Hay que tener un aplicativo móvil y una web. Para mí todo negocio debe tener una web. Hay que hacer blogging, depende, porque aquí seguimos con el tema de los recursos. O sea, ¿qué hay que hacer? Es una pregunta compleja y no hay una respuesta única. Como comenté al inicio, pensar que vamos a tener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo, o sea, haciendo lo que todo el mundo dice que hagamos, y no entendiendo que nuestro negocio es único y debe ofrecer cosas únicas, ahí es en donde muchos fallan, perdón. Justo hoy reconocí el término storytelling. Ok, qué chévere. Excelente, puedes contactar a una web. Ok, esto ya. Buenas tardes. ¿Qué nos recomienda para empezar a entender y manejar un poco el funcionamiento SEO? Yo le digo a todas las personas de negocio y a todos los emprendedores, dedíquense a lo que saben hacer. No olviden, en Venezuela tenemos un gran problema con la especialización. Creemos que podemos ser abogados, que podemos ser contadores, que podemos ser marketingianos, que podemos hacer todo. Y eso no es verdad. Si tratamos de hacer todo, vamos a hacer todo poquito y mal. Los emprendedores deben aprender a focalizarse, entender qué es lo que van a hacer, dónde van a desarrollarse. No pueden desarrollarse en todo. Deben elegir una sola cosa o dos tal vez y rodearse de personas que sepan más que ellos. Esa es la clave de los grandes emprendedores del mundo. Normalmente se reúnen con personas que saben más. Y si no, miren al creador del iPhone, aunque fuera una persona brillante, normalmente estaba rodeada de personas que sabían más que él. Constante. Ok, vamos por aquí. Aquí dice, tengo una pregunta. ¿Cuál consideras que es la participación del SEO y las redes sociales en una estrategia mix B2C y B2B? 50 y 50. Bueno, mira, depende. Volvemos, depende. No lo considero tanto porque marketing digital no solamente es redes sociales y SEO. Marketing digital también incluye medios de pago. Marketing digital también incluye geolocalización. Marketing digital también incluye automatización. Marketing digital incluye muchas cosas. Entendimiento de los datos, Big Data, incluso el uso de Machine Learning. Entonces no es tan simple porque tiene que ver con el segmento, el país, tiene que ver con el tipo de industria. No hay fórmulas mágicas. Cuando hablen conmigo nunca van a encontrar una fórmula mágica. Siempre la respuesta va a ser
hay que evaluar a la empresa y hay que evaluar el entorno, porque nosotros trabajamos en base a datos. Es lo primero que se debe hacer, entender cómo está funcionando tu entorno, tu competencia, cómo los usuarios de, por ejemplo, del B2C o el B2B están buscando a través de Internet, a través de un estudio de mercado. Muchas empresas se sorprenden cuando ven un estudio de mercado hecho por nosotros, incluso empresas pequeñas, medianas o grandes, porque no han tenido datos para tomar decisiones. ¿Cómo tomamos decisiones en base a solamente lo que nosotros creemos? Ahí es donde considero que hay una brecha importante entre los emprendimientos que crecen y los que se quedan estancados, o las empresas que crecen y las que mueren. Porque lo único constante hoy en día es el cambio, cambiando vertiginosamente. Dentro de tal vez un mes voy a compartir con ustedes una ponencia que trata sobre eso, sobre la velocidad, la cantidad de herramientas que hay, el Big Data, qué es el Machine Learning, para que más o menos entendamos cómo esto está volando. Entonces, pretender un emprendedor cortar la brecha de 30 años o de 20 años de conocimiento, tal vez en un mes o en un año, para tratar de lograr una respuesta fácil, pues no, la respuesta no es fácil. La respuesta más fácil es, haz estudios de mercado, reúnete con personas que sepan más que tú, entiende cuáles son los recursos necesarios para emprender, entiende cuáles son los recursos que necesitas para crecer y luego hazlo. No empieces por hacer primero y después por estudiarlo o por reunirte con personas que realmente puedan aportarte. Sé primero estratégico y luego pasa al el SEO, como viste, tal vez en una lámina que te comenté, tanto en el B2B como en el 2B2C, tienen mucho más impacto que las redes, por mucho. Ahora, va a depender del segmento. Hay segmentos que necesitan más contenidos a través de redes, hay segmentos que necesitan menos contenido y más contenidos a través de redes. Hay segmentos que necesitan hacer las dos cosas, hay segmentos que necesitan hacer una automatización que incluya algo de social media en orgánico y que incluya también incluso email marketing o SMS marketing. Entonces, creo haber contestado tu pregunta con todo esto, ¿no? A ver si falta alguna pregunta. ¿Alguien más? Soy una pequeña empresa, ¿por dónde empezar? Soy una empresa pequeña. ¿Por dónde puedo empezar para lograr una? Como les comentaba, marketing y venta van de la mano, pero no son una sola cosa. Las ventas es una cosa y el marketing es otra. Vamos a decirlo de esta manera. El marketing es la capacidad que tienen las empresas para comprender el negocio, comprender cuáles son sus fortalezas y debilidades y cuáles son las fortalezas y debilidades de la competencia, cuáles son las bondades del producto o del servicio y cómo crear mensajes o crear estrategias para acercar al público objetivo a una marca. Eso, digamos, en resumen, es marketing. Ventas es la acción de cerrar, de cuando llega un lead o un prospecto que está interesado, contar con herramientas suficientes que eleven la confianza de este prospecto y hagan que la venta se cierre. Entonces son dos aspectos distintos que deben trabajar de la mano, pero no necesariamente son lo mismo, ni deben en ningún caso ser hechos por la misma persona, porque la forma de pensar de una persona de marketing es completamente de una persona de venta. Ese es mi consejo, que definas exactamente cuáles son igual tus recursos, cuál es tu alcance, y que comprendas que una cosa son estrategias de ventas y otra cosa son estrategias de marketing, que obviamente puedan apoyar a ventas, ¿no? Que eso es lo que se quiere. Por lo menos eso es lo que nosotros hacemos en Marketing Cycle y tenemos incluso algunas técnicas que involucran tecnología, involucran marketing e involucran también al departamento de ventas. Sebastián va a hacer 2 preguntas, creo. Déjame ver por aquí si me faltó alguna. Ok. Creo que alguien más va a preguntar. Vamos a esperar esa pregunta y...
Por aquí alguien dice la palabra de oro depende. Bueno, sí, depende. Pregunta. Es que el depende es una palabra de oro porque ¿qué pasa con la mayoría de los emprendedores que siguen utilizando o que siguen el mindset de unos años? Uno, no entienden que todo es muy rápido. Hoy día todo está igual a las personas, que nosotros tenemos que estudiar más incluso que un médico, porque no es bien aplicar conocimiento, que ahí es donde está de todo. Aplica conocimiento, prueba, y hay mucho más cómo todo se mueve. La palabra depende sigue tomando importancia. ¿Por qué? Porque de verdad, chicos, entiendan una cosa. Solamente evalúen algo. Si, porque estas fórmulas, tratándolas, incluso aplicándolas, ¿por qué no están creciendo? Porque es simple, es imposible pretender hacer lo mismo para un segmento. O sea, si tú eres un no sé, si tú eres un odontólogo y todos los odontólogos están aplicando la misma estrategia de marketing, pues yo creo que el único que va a ganar es el que más plata le meta a la publicidad paga y el que más barato tenga el precio, porque va a ser una guerra de precios. Así de simple. Todos los demás no van a poder seguir el ritmo. Mientras que cuando utilizas la palabra depende y entiendes todo el contexto, entiendes el recurso que necesitas, ahí todo cambia. De hecho, nosotros somos una agencia enfocada en resultados. E incluso nosotros decidimos con quién vamos a trabajar. Nosotros no trabajamos en todos los proyectos. Y no tiene que ver con dinero. No tiene que ver con que sea un cliente grande o pequeño. No tiene que ver con que un cliente tenga dinero o no. Tiene que ver con el entendimiento de la afrontar el proyecto. Nosotros no afrontamos proyectos de éxito hacia abajo, porque nadie te puede ofrecer un margen de éxito del 100%, pero nosotros sí buscamos acercarnos lo más posible a ese 100% a través de personas calificadas de tecnología y de técnicas asociadas a los rubros y a los segmentos, y sobre todo a través de datos, entender a través de datos a dónde vamos. Entonces, por eso es la palabra depende, porque es imposible afrontar un proyecto sin datos y sin recursos. Sebastián, si quieres preguntar por micrófono, sí, no hay ningún problema. Abre el micrófono y lo cierras después de la pregunta. ¿Me escuchas? Sí. Bueno, la primera pregunta sería, considerando que un negocio quisiera comenzar a obtener tráfico mediante SEO y lo hacen con un blog de WordPress o con WooCommerce, ¿qué plugin sería mejor para ellos? ¿Yoast, Rank Math o All-in-One? Ok, creo que todo. Colocar un plugin no es hacer SEO. Hacer arquitectura en lo que tiene que ver con la construcción del contenido tampoco es hacer SEO. Esa es una de las más de 350 cosas que hay que hacer en el SEO. Vamos a empezar por ahí. Dos, el SEO se puede hacer en cualquier plataforma, menos que sea una plataforma como Wix, por ejemplo. No usemos Wix ni nada que sea propietario, porque ahí no hay control del código. Se hace SEO muy, muy básico, como un 10% de lo que se puede hacer. Cuando usamos WordPress, el tema que tiene WordPress es que no todo el mundo sabe hacer WPO, lo que significa optimizar la página para SEO. Entonces, no es solamente montar el SEO y colocarle un plugin para hacer eso solamente es un ad que tú colocas que puede mejorarte un poco la estructura para que cuando el robot de Google entre vea que tu contenido está de alguna forma bien estructurado, pero hay muchas cosas más que hacer para hacer SEO. Y respondiéndote por el plugin, ¿cuál es el que más me gusta?
Pues toda la vida me ha gustado All-in-One, mucho más que los demás. Sin embargo, RunMath últimamente ha estado bastante bien. Pero como les digo, no es solo un plugin. Hay que hacer mucho más, porque nosotros a veces también, dentro del plugin, hacemos cambios para poder optimizar temas asociados al SEO. Ahora puedo hacer mi siguiente pregunta. ¿Aló? Sí, ¿cómo no? Ok. Hace unos años estaba la tendencia de usar los topic cluster para mejorar el SEO de una página web. ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, los clusters siguen funcionando, pero el tema es que no es igual trabajar nichos que trabajar con empresas. ¿Ok? Entonces, aquí ya me estoy yendo un poco más a lo técnico y mucha gente se puede perder. Pero para contestarte la pregunta, cuando vas a trabajar nichos, los topic clusters siguen siendo, para mí, siguen funcionando bien. Ahí el tema está asociado a cómo haces off-page y obviamente cómo tu on-page está. O sea, cómo entiendes el segmento y cómo optimizar. Sigue funcionando mucho en nichos. Cuando te vas a organizaciones y empresas, porque o sea, tú cuando trabajas en nicho trabajas mucho más palabras long tail. Obviamente para posicionar de forma más fácil, pero cuando te vas a empresas es mucho más complicado que las long tail le generen dinero a las organizaciones. Entonces ahí el trabajo por clúster tiene unas variaciones, no es tan recomendable porque hay muchas búsquedas que son no transaccionales que no le va a interesar a la empresa posicionar. A las empresas normalmente le interesa posicionar palabras que son mucho más comerciales, por ende son mucho más competidas, por ende son mucho más complejas. Entonces ahí no lo utilizaría tanto. Ya las dos preguntas están respondidas. Ahora vamos a, ¿ustedes dan estos servicios y adiestramiento también? Sí, también damos adiestramiento in company, pero no estamos dando cursos como tal. Los cursos, UNEWeb. Nosotros sí damos capacitación in company, incluso damos mentoría, también hemos formado departamentos de marketing en organización. ¿Ok? Ayudar a conseguir el perfil o los perfiles, estructurar el departamento e incluso trabajar en temas estratégicos por un tiempo de acompañamiento hasta que el departamento puede funcionar solo y solamente quedamos como consultores en donde los ayudamos en ciertas cosas que el departamento no puede hacer y también en temas estratégicos. ¿Se puede incorporar el SEO en las estrategias de redes sociales y cuál es la mejor manera de hacerlo? No, es que redes sociales y SEO no es lo mismo. ¿Ok? Redes sociales es una cosa y SEO es otro. Redes sociales está asociado con comunicación, con crear historias, con temas visuales, con conectar, con comunicación bidireccional. Ahora, cuando hablamos de incorporar, yo diría, podemos ir redes sociales a una estrategia de marketing digital o a una estrategia de negocios que incluyen temas de venta. Eso es diferente, porque ahí tú trabajas en entender cuál es el modelo de negocio, entender cómo vas a trabajar para comercializar tu producto y cómo vas a hacer marketing. Entonces, estas dos cosas obviamente pueden participar dentro de una estrategia de marketing en donde podemos inclusive hacer diferentes técnicas o estrategias dentro de una definición estratégica, por decirlo de alguna manera. Disculpen la redundancia. Pregunta, ¿para un emprendimiento serviría la fórmula RSI? Bueno, normalmente es así. La mayoría de los emprendedores comienzan con las redes sociales. Lo que pasa es que en el tiempo se van quedando sin recursos. Y cuando les toca pasar al SEO, no tienen recursos para invertir en SEO. Entonces, bueno, yo les digo que lo tomen con cuidado porque para mí lo más importante es planificarse, no por dónde empezar. ¿Por dónde empezar? Planificarse. ¿Por dónde empezar? Entender qué necesitan para lograr resultados. Y después ver si lo mejor es emplearse o seguir emprendiendo. Yo siempre le he dicho, yo soy emprendedor desde que tengo 18 años. He sido juez, incluso en algunos de estos movimientos que buscan nuevos emprendimientos. Y a todo el mundo siempre le digo, no se enfoquen por pasión en un emprendimiento. Entiendan que a veces es mejor emplearse que tener un emprendimiento. Porque si no tenemos los recursos para emprender,
realmente vamos a pasar muchísimo trabajo emprendiendo. O nos estamos comprando un autoempleo. Y en eso también tenemos que estar conscientes. No es lo mismo emprender para tener una empresa y luego, o un pequeño, o sea, un emprendimiento que comience con una pequeñita empresa de 1 o 2 personas y luego se transforme en una pequeña empresa de 10 o de 20 y después sea una mediana empresa con más empleados, a tener un autoempleo en donde son 1, 2 o 3 personas cubriendo sus necesidades básicas. Cuando eso sucede, no estás emprendiendo, te estás comprando un empleo y en ese momento los recursos, inclusive el dinero, va a ser bien escaso. Del entorno, de la situación y del contexto, parte la selección e implementación de las diversas estrategias, acciones y herramientas, correcto. Mercado de la aviación post-COVID. Lo que Humberto trató de decir con lo del mercado de la aviación post-COVID. Ajá, UNEWeb, tiene los cursos y diplomados SEO, exacto, ya se lo comenté. Ajá, me hace una pregunta del mercado de la aviación por COVID. Sí, puedes hablar, Humberto, dime qué quieres comentar. Sí, Humberto, por favor, abre el micrófono y pregunta. Humberto, ¿estás por ahí? Daniel, te falta una pregunta. Ok, ya la voy a ver. Una ¿Cuál última sería? pregunta, que es el plugin de SEO. No, yo lo respondí. Ah, ok. Para Dije que mi tener... favorito era All-in-One. Sí, no, creo que José Antonio Maldonado. Ah, no, eso no es una pregunta. José Antonio Maldonado. Pero esa sí se la respondí. Le dije que para mí Sí, el sí. All-in-One era mi preferido, pero que SEO no era un plugin. O sea, que un plugin no significaba ser SEO. Entonces ya respondiste todas las preguntas. Realmente era... Ya respondiste todas las preguntas del chat. Falta una que me están hablando. Me falta una. Me falta una que es Humberto. Estoy Humberto. tratando, pero ¿cómo será el mercado post-COVID? Ah, ¿cómo El será el mercado mercado después post-COVID? Bueno, de la pandemia. Después de la pandemia. y bueno, mira, yo normalmente digo que lo que pasó con la pandemia, en donde todo el mundo ahora quiere digitalizarse porque entendió que el canal digital era el canal por donde se podían hacer transacciones en caso de un evento como este, era la crónica de una muerte anunciada. O sea, yo desde hace años vengo diciendo que el mundo está en evolucionar o morir. Las empresas que no se digitalizan normalmente van perdiendo espacio. Eso no importa el segmento ni el tamaño de la empresa. Las empresas que no comprenden que hoy hay Big Data, que hay Machine Learning, que el marketing digital está cada día tomando acciones distintas, que todo va cambiando y que ese cambio es muy acelerado, las empresas que no comprenden que eso está sucediendo, en algún momento van a morir, van a dejar de existir. ¿Por qué? Porque las empresas que sí lo entienden, pues van tomando posiciones importantes dentro de los mercados o del market share. Entonces, en el mercado de la aviación post-COVID, pues yo veo que el mercado, como muchos otros, lo que tiene es que simple y llanamente reestructurarse, ¿no? Por lo menos para ese segmento ha sido un golpe muy duro porque obviamente la operación ha disminuido prácticamente a cero, pero esto ya se trata de temas de negocio más que de temas de marketing en sí. Yo creo que después del COVID, las empresas de aviación que hayan podido mantener su estructura van a poder hacer un relanzamiento y depende de lo que signifique post-COVID, si es que ya no vamos a tener COVID y vamos a volver a una normalidad, pues entrará de nuevo una competencia muy férrea y hay que estar preparado para ello, pues hay que planificar qué se va a hacer. Si el COVID se mantiene durante mucho tiempo, pero los mercados y los vuelos empiezan a abrir, pues ahí viene otro reto, porque
no solamente ahora se va a basar en una competencia de precio y de comodidad, sino también de servicios asociados a cómo proteger al pasajero en su con referente a esto, ¿no? Entonces, la palabra es reestructurarse, es entender que estratégicamente tienen que ver el movimiento de una forma distinta y mi mayor consejo para el segmento es entiendan los datos. Hay muchos datos en Internet, muchísimos, que las empresas a veces ni siquiera evalúan cuando van a tomar una decisión. Y ahí yo creo que está la gran diferencia entre una empresa que quiere permanecer y crecer a una que se va a quedar estancada o puede morir. Entender que las tomas de decisiones hoy en día no son en base al estómago ni a cuántos posgrados tenemos, sino se trata de tomar decisiones en base a datos. ¿Qué datos tenemos? Tener la mayor cantidad de información posible y luego de eso emprender el camino de la toma de decisiones a través de datos, que es un mindset de las organizaciones. Ahora, vamos a ver, creo que tengo otras preguntas por aquí. Una página web necesita un hosting, un dominio. Eso es verdad. 2020 fue bueno para el marketing y la tecnología. Bueno, realmente todos los segmentos tuvieron sus golpes, unos más que otros. Obviamente el marketing y la tecnología, por estar ahí, un paso adelante de los demás, ha sentido menos ese golpe. Pero eso no significa que nuestros segmentos, de una u otra manera, no hayan sentido el impacto. Sí lo han sentido, pero, como yo les he dicho a muchos, este año es el mejor año para reinventarse, para pensar estratégicamente cómo salir el año que viene. Incluso nosotros lo hicimos. Nosotros teníamos desarrollos de tecnología que no íbamos a tener listos hasta el 2021. Y cuando comenzó la pandemia, lo que hicimos fue acelerar los procesos de reestructuración de la empresa. Si ustedes van a nuestra página web, está cerrada por los momentos, porque la estamos reconstruyendo. Y todo esto forma parte de una reconstrucción que inclusive nosotros estamos haciendo. Por eso es importante entender que estos periodos de tiempo en donde hemos estado en casa, en donde la operación no se ha comido a muchos emprendedores o empresarios, es el mejor momento para comenzar el nuevo año estratégicamente diferente. Entonces, también llévense eso, que eso es bien importante. ¿Se emplea programación para hacer SEO? No, la programación no tiene que ver con SEO, aunque dentro del SEO sí se aplica código. El SEO es una área de desarrollo a programación. Por eso, normalmente, 9 de cada 10 web que llegan a nosotros no están preparadas para SEO y por eso no tienen tráfico web. Porque eso se los voy a poner como una analogía. No es lo mismo ser un médico cardiólogo que ser médico internista. Entonces, digamos que el médico internista es el programador que hace aplicaciones tanto móviles como programa web, y el SEO es el especialista cardiólogo o neurocirujano que se encarga de hacer otro trabajo. Ahora, ¿un neurocirujano es capaz de ser internista? Sí. ¿Un internista es capaz de ser neurocirujano? No. A menos que dedique mucho tiempo y estudie y se prepare para eso. Medio, ni siquiera ser SEO experto, medio no toma menos de 5 años de estudio y por lo menos unos 100, 150 proyectos web. 100, 150 proyectos para más o menos estar en nivel medio. Esta es una área de práctica. Pero una Sí, pregunta, dígame. ¿tienes que aplicar código para saber el código fuente para aplicar el SEO? O sea, tienes que trabajar No trabajar con el SEO. necesariamente. Bueno, no necesariamente, pero sí sé que No necesariamente. Tienes que ser programador, pero sí puedes tienes que, tener base. no es que Puedes no es tener que tengas que base. ser programador, pero sí tienes que trabajar con el código fuente de la página, pues no es que seas programador ni Claro. ingeniero, porque obviamente un programador generalmente es un ingeniero en computación o ingeniero de sistemas. Obviamente son especialidades diferentes. Por eso es que están los plugins que Claro, lo que ayudan a hacer los SEO, hacer el SEO para que no tengas que estar entrando tanto al código, ¿no? Me imagino. No, pero los plugins no es hacer SEO, en serio.
Eso no es No, SEO. no hacer SEO, sino que instalas un plugin y empiezas a colocar palabras claves. Pero tampoco es eso tampoco es SEO, Pero en no, serio. exacto, pero no es hacer SEO, obviamente, porque Ujú. lo que yo tengo entendido de SEO es que entras al código fuente de la página y empiezas a trabajar las palabras claves, pero deben estar en el contenido, porque el contenido de la página web eh, tiene que ver, o sea, la calidad del contenido de la página web tiene que ver con el posicionamiento de los buscadores. Me imagino que los buscadores lo primero que buscan es el contenido de la página. Ok, lo que tú me estás comentando, ese pedacito que me estás diciendo, es como el 0,001 de lo que es hacer SEO. El SEO es mucho más, por eso les digo, para hacer un SEO medio, lo mínimo que tienes que durar es 5 años estudiando y 5 años haciendo proyectos de SEO, en donde por lo menos hagas unos 150 proyectos de SEO, para que lo entiendas. Yo tengo 14 años haciendo lo que hago y duré por los 5 o 6 años para entender el SEO cuando el SEO era mucho más fácil que hoy. Desde el 2012 para acá el SEO es mucho más complejo. Sí necesitas entender de código, algo de JavaScript, algo de HTML, pero no necesitas ser un programador para hacer SEO. Por eso hacía la analogía. Un médico internista y un neurocirujano, por ejemplo. Un neurocirujano puede hacer lo que hace el médico internista, pero un médico internista no puede hacer lo que hace el SEO, porque el SEO es una especialidad bastante compleja. Y lamentablemente hay mucha desinformación con referente al tema, y hay muchos gurús vendiendo SEO para nichos y SEO para mercados poco competidos. Ahí aprendes que puedes volver un SEO junior. Después, tal vez de un año, se basa en escribir, no solamente se basa en colocar plugin, como les decía. Hay más de 350 checklists para hacer SEO. Estos 350 es una ponderación distinta y cada uno es evaluado por cada uno de los 10 algoritmos que tiene Google. Si no entendemos algoritmos, si no entendemos cuáles son las patentes de Google, si no entendemos qué hace el buscador, si no entendemos cómo trabaja el buscador, no el SEO. Porque no es solamente escribir y generar contenido, que es lo que muchos transmiten. De hecho, yo veo todos los días redactores diciendo, soy redactor y soy SEO, porque aprendieron cómo estructurar un contenido o aprendieron a utilizar el plugin de SEO by Yoast que les da un de que también he colocado el contenido de cara al buscador, pero eso solamente de cara a cómo lo evalúa alguno de los algoritmos en uno de los tantos ítems. Tal vez ahí solamente estamos de los 350 ítems evaluando 3 o 4 y falta muchísimo más. GIMP. Excelente ponencia, estamos a la orden de una web, todo curso. Vamos a ver si hay otra pregunta. Abajo Luis te está preguntando algo que no tienen claro sobre Sí, el algoritmo. Lamento llegar tarde, un poco quizás. Para realizar SEO necesitas No. realizar... Luis, antes te está preguntando, pero si tiene que aplicar lógica y algoritmos. No tiene que aplicar lógica y algoritmos, tiene que entender cómo funcionan los algoritmos. Gracias por participar, Luis Francisco. A ver, programa una buena... Se emplea programación para hacer SEO, tú pones, sí, importante tener conocimiento de lógica, sí, bueno, un poco. Dice, aplica programación en SEO. Otros cursos que tengo que realizar. Excelente. Pero, a ver, Luis, ¿por qué tengo que aplicar lógica y algoritmo? ¿Cómo escucho hablar de algoritmos de Google, entonces aplico lógica? Bueno, lo que pasa es que los algoritmos básicamente son lenguajes de programación. Y ahí es cuando se diferencia a un SEO junior, a un SEO medio o a un SEO experimentado. Por ejemplo, nosotros hoy en día ya estamos aplicando Machine Learning y estamos aplicando todo lo que tiene que ver con estadística y matemática lógica para poder hacer un producto que tenemos que es único en Latinoamérica para SEO. Obviamente ahí tienes que tener conocimientos de programación. Si te quieres volver un experto SEO, tienes que entender que hay que estudiar mucho y prepararte en diferentes áreas asociadas a la tecnología. O sea, SEO, algo de programación,
pero sobre todo entender ahora los algoritmos de Machine Learning que son top en este momento. Entender algo de ciencia de datos, pero estamos hablando de convertirse en un SEO top. Ahora, si quieres hacer un SEO junior, ya es distinto, porque ahí no necesitas tanta programación, necesitas entender un poco cómo funcionan los algoritmos de Google, aunque sea teóricamente, no lógicamente, porque los que lo entienden un poco más lógicamente son los SEOs muy expertos, a pesar de que no necesariamente entra código. ¿Por qué? Porque Google no nos muestra sus algoritmos. Nosotros no podemos entrar al código de Google para entender el algoritmo. Nosotros lo que podemos hacer es analizar las patentes, en donde ahí obviamente hay lógica aplicada, y después de eso utilizar herramientas de pago, que ninguna es barata, para entender el comportamiento de los algoritmos en los diferentes. Así que es algo complejo. Para realizar SEO necesitas realizar tu página para posicionar tu página web. Claro, sí. Correcto. Lo siento, tengo 11 años. Ah, ok. Bueno, excelente ponencia, Daniel. Bueno, como agencia consultora, los recomiendo plenamente porque tienen total experiencia sobre SEO y marketing. Les agradezco la ponencia y por haber compartido todos sus conocimientos este viernes. Los próximos viernes vamos a seguir haciendo los webinars, compartiendo los próximos viernes posiblemente con Daniels, que tiene muchísima experiencia y puede darnos otros temas. También vamos a hablar con otros consultores en la parte de ventas, otros consultores en planificación y en planificación de proyectos. Y bueno, gracias, Daniels, por haber participado en este webinar. Queda grabado. Le voy a enviar la grabación a ustedes para que puedan guardar como material de apoyo. A ustedes también, muchas gracias por invitarme. Seguro, tal vez cada mes o cada mes y medio puedas darle algún tema asociado a este hermoso mundo del digital. Sí. Lo único para cerrar, quisiera que comprendieran que este es un mundo muy amplio, que no hay fórmulas mágicas. Reinventarse es una constante en un mundo tan cambiante. Por favor, no nos dejemos arropar por lo que Venezuela es hoy en día, para los que viven en Venezuela, y para los que son venezolanos que viven afuera, comprendan que el mundo va muy rápido y que si no somos capaces de adaptarnos y de rodearnos de personas que incluso sepan más que nosotros, podemos quedarnos rezagados en nuestras aspiraciones de crecimiento en los negocios. Un abrazo a todos, gracias, muchas gracias por participar y bueno, nos vemos otro día por este mismo canal y los que quieran visitarnos en Marketing Cycle pueden escribirnos, ya por ahí en el chat dejamos nuestro email y estén pendientes también de la página web que tal vez en algunas semanas ya esté lista y pueden ampliar un poco más lo que nosotros hacemos. Pronto vamos a comenzar a escribir también un poco sobre lo que hacemos. Un abrazo Gracias, para todos y bueno, para adelante, pongan mucho esfuerzo y recuerden, los utilities solamente sirven para dar apoyo, no para gestionar negocios. No podemos aprender de todo, tenemos que especializarnos. Eso también se los dejo. Y bueno, en UNEWeb tienen un espacio en donde pueden comenzar esa ruta y a medida que vayan obteniendo más información, van a entender que les gusta, eso sí también, los que son estudiantes, aprendan a hacer lo que hacen por pasión, aprendan a buscar el espacio que más les guste dentro de los segmentos de negocios y enfóquense 100% en crecer en esas áreas. ¿Okay? Abrazos, pues, muchas gracias. Gracias, hasta luego, Daniel. Gracias a todos, que tengan una buena tarde. Igualmente.